Conversaciones sobre la vida y la muerte, un podcast para hablar sin miedo. Lo único seguro en la vida es la muerte, pero ¿sabemos realmente de ella? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver la muerte como el final y la viéramos como una maestra para la transformación? Este es un espacio donde compartiremos experiencias, lecturas, investigaciones, reflexiones para entender el sentido de la vida y la muerte. Porque hablar de morir es una de las formas más honestas de vivir. Somos Lorena Collantes y Silvia Bergandi, y esto es Conversaciones sobre la vida y la muerte. Planteamos preguntas, ensayamos respuestas. Conectamos aquí nuevamente con el Padre Cielo, con la Madre Tierra, con nuestra Maestra Interna, pidiendo acompañamiento, pidiendo permiso, para que nuestra palabra sea propositiva, sea una palabra de construcción, de sanación, que traiga paz, entendimiento y alegría, ¿por qué no? Aceptación. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, compañera Silvia. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Acá andamos otra vez con ustedes, ya en el capítulo número 8 de la primera temporada de Conversaciones sobre la vida y la muerte. Y bueno, hoy estamos con ustedes para charlar un poquito, mejor dicho, para continuar por ahí con la charla del capítulo anterior que tenía que ver con el tránsito de los duelos. Hoy un poquito más específicas queremos ser con respecto a eso y hablar puntualmente de cómo acompañar el duelo de una persona que se ha quitado la vida. Un poco queremos contarles de qué se trata ese paso que hacemos en ese proceso, ¿no? Sí, quizás de intentar humildemente y con todo respeto por el dolor que este tipo de duelo implica, ¿no? Es una, creo yo, de los duelos más tremendos hacer eh, porque el suicidio suele traer como una consternación, como es tremendamente impactante, ¿no es cierto? Cuando alguien cercano toma esa determinación. Eh, bueno, vamos a hablarlo con todo respeto. Vuelvo a traer a Cabobli. ¿Por qué? Porque, bueno, desde esta mirada entendemos que Cabobli, lo nombré el otro día con el libro Viaje del Alma, hay otro que se llama El propósito del alma, que es maravilloso, no lo tengo acá, pero lo tengo, se consigue fácilmente de todas maneras, donde él ahí relata distintas experiencias de regresiones y en este caso trae a las experiencias de las personas que van a encarnar, no que parten, sino cuando vienen. Y entonces cuentan cada uno el momento en el cual planificaron la vida, planificaron lo que iban a hacer, lo que vamos, ¿no? Cada uno lo que trae para aprender. Y traemos nuevamente esta idea de que la tierra, la madre tierra nos ofrece un espacio para hacer experiencia, ¿no? Para venir a transitar experiencias que si los tomamos como desafío vamos a llegar a buen puerto. Si nos sentimos víctimas de las circunstancias que atravesamos, bueno, nos vamos a quedar ahí a medio camino, ¿sí? Uh-huh. Entonces venimos todos con experiencias a transitar. ¿Para qué? Para hacer un camino evolutivo, para hacer un aprendizaje. El suicidio sería como la única forma de auto boicotear el plan álmico. Es la única forma de decir, no puedo más, me salgo del juego. Y en algún punto hasta podemos decir, bueno, es válido, es una decisión, cuando es una decisión consciente, ¿verdad? Hay casos en los cuales el suicidio se da estando en estados de inconsciencia por drogas o diferentes circunstancias. Aquí estamos hablando de cuando hay una decisión tomada. Por más que haya un dolor muy grande, ¿no? Pero no deja de ser una decisión, ¿sí?
Bueno, desde ese punto de vista, hasta quizá le sacamos cierta, no que deje de ser dramático, pero bueno, volvemos a la fuente, ¿no? Nos quitamos la vida, salimos de este plan, nos salimos de la tierra, nuestra alma continúa su camino. Quizás haya periodos ahí muy difíciles porque el plan álmico también trae, digamos, como momentos, ¿no? Hay, bueno, en determinados momentos va a llegar el momento de desencarnar y volver a la fuente, pero si se hace antes, desde mi formación en tanatología lo que trabajamos es que no se abre rápidamente el portal de luz, sino que como que hay que pedirlo, porque el portal de luz se va a abrir cuando esté pautado. Entonces, en ese caso, trabajamos mucho con el pedido, desde acá, inclusive nosotros, cuando sabemos que alguien se suicida, bueno, pedir que se abra el portal de luz para que esa persona pueda trascender, pueda acceder al plano más luminoso, hacer la revisión que compete, ¿no? Cuando llegamos a esa instancia de lo que sucedió y a su debido tiempo, entre comillas, porque el tiempo en el plano espiritual no corresponde al plano, al tiempo lineal que tenemos aquí en la Tierra, pero bueno, volverá a diagramar las experiencias que necesita transitar esa alma para aprender lo que no ha aprendido. Por eso hablamos de que nos parece súper importante que a las campañas de prevención del suicidio, que apuntan, digamos, a trabajar, obviamente, con fomentar la salud mental desde distintas miradas, eh, en las escuelas, por ejemplo, en las instituciones, trabajar y difundir lo que es la cultura del cuidado, que tiene que ver con esto de la escucha activa, de la empatía, pero sumarle la cuestión, la dimensión espiritual. Desde esta mirada holística entendemos que somos cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual. No podemos desoír eso, no podemos continuar creyendo que somos solamente este cuerpo o solo lo mental. No, es un conjunto, tiene que haber prevención a nivel integral y preguntarnos qué es la vida y qué es la muerte. Empezar a traer estas temáticas, estas preguntas, porque encontramos muchas veces que el que se suicida también lo hace porque no aguanta más la vida así como la está llevando en ese momento. Quizás no es en contra de la vida en general, pero no soporta lo que está viviendo en ese momento. Entonces, para que iba a ir algo importante, ya lo recupero. Sí, bueno, yo, aparte de seguir el hilo de conversación que estamos teniendo, quería comentarles que a lo largo de mi vida, como ya les conté, pasé por muchas experiencias y también pasé por la experiencia de acompañar a una persona que quería quitarse la vida. Y entiendo que es una situación compleja, ¿no? Para quien acompaña. Perdón. Sí. No, porque viene justo con lo que estaba diciendo y si no después no lo voy a recuperar. Perdón. Pero tiene que ver con esto de que si nosotros, o sea, ¿por qué quiero hacer hincapié en la importancia de traer la pregunta de qué es la vida y qué es la muerte? Porque si yo entiendo que con la muerte se termina el dolor ese tremendo que estoy vivenciando y con lo que no puedo, si yo tengo esa idea de la muerte, que se termina todo con la muerte del cuerpo físico, creo que entonces el suicidio es una salida. Ahora, al preguntarme, che, pero ¿qué es la muerte? ¿O qué pasa después de la muerte? Al integrar estas lecturas o experiencias de personas que transitan estos caminos más espirituales y que tienen estadios donde pueden trabajar con la conciencia expandida y percibir otra cosa, me lo voy a replantear. ¿Realmente la muerte es la salida a esta situación tremenda que estoy viviendo? ¿O no? Creo que es importante que empecemos a animarnos a integrar estas miradas. Y ahora sí, volvemos Volviendo al tema de acompañar, es así tal cual Silvia lo relata. La persona que empieza a fantasear con la idea de quitarse la vida, piensa que una vez que eso suceda, se termina todo ese dolor insoportable que está viviendo. Y bueno, no es tan así. Y creo que para quienes acompañamos alguna vez ese proceso, o quienes están en ese proceso donde encuentran, donde están cerca de una persona que manifiesta estas ideas, es muy importante poder conducir de alguna manera a esa persona a que vuelva a conectar con la pulsión de la vida,
con el propósito de la vida, el por qué está encarnado en este cuerpo, en este plano, en esta dimensión. ¿Qué cosas tomamos de la vida y las resignificamos a lo largo de las experiencias dolorosas? Y esto que menciono no solo lo transita quien está teniendo estas ideas, sino quien acompaña. Entonces, poder reconectarnos con tomar del dolor y aprender de eso es una de las posibilidades más amorosas, digamos, Sí. que uno puede tener frente a esta circunstancia tan difícil. También porque suele suceder que estos duelos están muy cargados con un nivel de culpa muy fuerte, ¿no? Uno se siente responsable de no haber podido hacer nada por la persona que se termina suicidando, no haberse dado cuenta, bueno, diferentes situaciones, ¿no? Pero la culpa suele ser uno de las emociones más fuertes y que impiden por ahí que el duelo se pueda desarrollar de forma sana. Uh-huh. También se habla de los duelos congelados, que no lo mencionamos en el capítulo anterior. Hablamos de duelos congelados cuando la persona no logra salirse de una de las primeras etapas, ¿no? O del shock, de la negación, de la bronca. Y bueno, en esos casos hay herramientas que son muy válidas, que son la biodescodificación o las constelaciones, que ayudan por ahí a darse cuenta de por qué uno se estanca en los duelos, ¿no? No es normal que uno se quede años y años estancado en el dolor. El duelo normal, en 1 o 2 años, bueno, tiene que, no digo resolverse o que no duela nunca más, pero sí se tiene que ir como ese dolor, mitigando, ¿no? Sí, yo creo que el duelo de alguna manera es un tránsito que hay que integrar, que hay que integrarlo a la vida y entender que las emociones de tristeza, de dolor, esas emociones que aparecen ante el recordar al ser querido, esas emociones van a estar presentes a lo largo de lo que nos queda de vida. Pero bueno, poder integrar ese dolor de una manera más amorosa consigo misma es un gran paso para esa evolución de ese duelo. Cuando un ser querido toma la decisión de quitarse la vida, quienes quedamos también sentimos un montón de cosas, de dolor intenso. Y como mencionó Silvia hace un rato, la culpa es una de las primeras emociones que se presentan, pero a medida que nosotros vamos evolucionando en ese dolor, también vamos encontrando ciertas herramientas que nos pueden ir ayudando a pasarlo de otra manera. Con entendimiento, Uh-huh. con entendimiento. Pero también mencionar esto, que los aprendizajes álmicos, ¿no? Que venimos a hacer acá en este plano, también no se hacen solo de forma individual. Por algo encarnamos en grupos y vivimos en familias, y hay aprendizajes que tienen que ver con el árbol ancestral, ¿no? Con todo el sistema familiar. Y a eso hacemos mención cuando hablamos de constelaciones y de biodescodificación, ¿no? Entonces es un aprendizaje para quien lo vive en primera persona, pero también para los familiares, los que lo rodean. ¿Cuánto tengo yo que aprender de la experiencia que estoy viviendo en relación a ese duelo de ese ser querido que tomó esa decisión? ¿Y cuánto yo puedo hacer con eso que estoy sintiendo, con ese dolor? ¿Cuánto puedo transformar a ese dolor en otra cosa? Digo, quizás en el tránsito de ese dolor aparecen nuevos propósitos de vida para las personas que quedan. Que son incentivados, motivados o que aparecen exclusivamente por ese hecho tan trágico ocurrido. Poder convertir o reconvertir eso que está sucediendo es un acto de resiliencia para quien queda, ¿no? Uh-huh. Y
tan Sí. necesario también para los demás, ¿no? Esos ejemplos, ¿no? De resiliencia, de personas que transforman ese dolor en acción positiva para el resto. Una de las cosas que creo que es importante que les mencionemos es que los duelos no tienen un tiempo, tampoco tienen una forma, digo, van como organizándose de acuerdo a la persona que lo está viviendo, que es válido sentir dolor a lo largo de la vida por esa ausencia, que es importante poder abrir desde la palabra o quizás desde otras acciones que no tengan que ver con decir, sino más bien con hacer, que es una manera también de transitar y transformar todo ese dolor en algo, ¿no? Es importante para nosotras poder compartir esto porque creemos que es un mensaje para quienes están transitando estos procesos de duelo. Sí, y también, bueno, hablando de duelos, por ahí lo último, ya como para ir cerrando, es la importancia también de darle lugar a los duelos por los no nacidos. No nacidos, ya sea por diferentes causas, ya sea por un aborto espontáneo, por un aborto decidido, por la causa que sea, ¿no? Muertes intrauterinas, que también muchas veces generan tanta culpa en la madre que no se sintió capaz quizás de gestar, de llevar al proceso final, ¿no? La gestación, y aparecen muchas ideas de culpa, ¿no? Como si fuese que uno no hizo lo suficiente o que algo no estaba bien, cuando quizás es parte del plan álmico o una experiencia quizás que en el árbol se necesitaba también transitar. Entonces la importancia, sí, de que se pueda ritualizar esa pérdida, sí, porque no por no haber nacido no deja de sentirse como una pérdida y por lo tanto necesidad de duelarla. Volvemos a la medicina tradicional, que por lo general, tengo entendido, conozco así casos, que cuando hay un bebé no nacido, ni siquiera le entregan el cuerpo a la madre. O sea, si alguien es religioso o católico, no se lo bautiza, no se hace ningún rito de bienvenida, nada por el estilo, como que no hubiese existido en absoluto. Y me pasa en mi consultorio de muchas veces eh, atender personas, mujeres, que les cae la ficha ahí, que hace 20 años tuvieron un aborto, espontáneo o no, pero que no lo violaron y que no, de eso no se habla y que quedó tapado, como en el olvido. Entonces hacemos todo un ritual para darle lugar en el árbol a ese ser, nombrarlo, honrarlo, y duelarlo, ¿sí? Duelarlo. El no nacido tiene también un lugar en el árbol y merece ese lugar. Y no solo le da el lugar la madre, ¿no? Darle lugar en la familia, porque, porque es una forma también de poner en evidencia la existencia. Entonces es muy importante. A nivel cognitivo, la mamá también necesita poder entender lo que sucedió e incluso poder ser parte de lo que pasó. Entonces, es vital poder encontrar algún recurso para poder darle sentido a eso que sucedió. Volvemos al tema de los rituales porque nosotras consideramos que son importantes, muy importantes en el tránsito de los duelos. Por eso también lo mencionamos tantas veces y lo reiteramos, porque es muy importante, sinceramente. Bueno, creo que por este capítulo ya estamos. Nuevamente agradecidos de que estén por ahí, recordarles que pueden hacer preguntas, comentarios, lo que sientan, interactuar es también muy importante para nosotras para saber cómo resuena esta información que traemos. Y bueno, los esperamos en nuestras redes sociales y en el último capítulo de esta temporada, en el capítulo 9 de esta primera temporada. Así que
Nos vemos la próxima. Bueno, besos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.